¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos por acá en directo desde, estoy mirando si se está compartiendo el video. Ok, estamos en vivo. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a quienes nos ven por Facebook. Es un gusto recibirles nuevamente a estos webinarios que ya son una tradición los miércoles a las 7 en punto. Y el título del webinar de hoy, la charla que tendremos con el doctor Roberto Garda, es Trabajo con hombres. ¿Por qué es importante abordarlos desde el pensamiento crítico? Y ya saben, como es costumbre, pues les voy a leer la semblanza de él para que conozcamos un poquito cuál es su trayectoria y desde dónde nos va a platicar este tema. Roberto Octavio Gardas Salas es economista con maestría en sociología por la UNAM, doctorante en teoría crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos de la Ciudad de México y tiene el máster en metodología de la ciencia por el Instituto de Altos Estudios de España. Es director de Hombres por la Equidad AC y miembro de la Dirección de Igualdad y Género y Diversidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, corresponsable del trabajo con hombres con enfoque de género. Tiene experiencia de 28 años sensibilizando sobre la perspectiva de género y de manera particular sobre estrategias reeducativas para trabajar con hombres adultos y jóvenes desde el enfoque de deconstrucción de la masculinidad. Tiene 16 libros publicados, 20 manuales y diversos artículos y entrevistas nacionales e internacionales sobre estos temas. Ha ofrecido diversas entrevistas a diversos medios de comunicación nacionales e internacionales y hoy tenemos el gusto y el agrado de que estamos compartiendo este espacio con él. Pues mil gracias, es un placer tenerte por acá y cedo los micrófonos al doctor Roberto. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir para que tú puedas hacerlo. Si gustas prender tu cámara y tu micrófono para que podamos escucharte. Si estás listo, cuéntame, por favor. Ya, listo. Ok. Se escucha ya, ¿verdad? Excelente, sí. Gracias, Claudia. Pues muchas gracias por la invitación a conversar sobre este tema del trabajo con hombres y por qué es importante hacerlo desde una perspectiva crítica de género, feminista. Y particularmente me voy a centrar en el tema que más le preocupa al feminismo, que es el poder, la violencia sobre todo. Trabajar con hombres desde un enfoque crítico de todo, pues poner en el centro de nuestras intervenciones la preocupación de cómo los hombres se relacionan con las mujeres, ejerciendo el poder sobre todo, ¿no? Entonces, la preocupación es central. Para hacer esto, bueno, pues hay que reflexionar sobre el proceso de socialización de los hombres, de qué manera los hombres aprenden a ser hombres.
de qué manera la sociedad les da mensajes donde aprenden a ejercer el poder. Y lo primero que encontramos es que los hombres desde la infancia aprenden a silenciar y no expresar experiencias de dolor y de malestar, guardan silencio ante ciertas experiencias donde ellos a su vez viven abusos de la madre, del padre, de otros compañeros. Porque el mensaje a los niños sobre todo es que si se expresan, que si hablan ese dolor, pues van a parecer niñas y lo menos que quiere aparentar ser un niño es parecer niña. Así se le educa para que crea, y es el segundo punto, que lo femenino es algo que no es bueno, de lo cual hay que alejarse. Y entonces, en el mismo saco en donde los hombres se alejan, nos alejamos de los sentimientos, nos alejamos de lo femenino. Algunos hombres no siguen este mensaje social, tienen padres, madres que les permiten expresar sentimientos, que les fomentan el juego con las niñas, incluso con juguetes de niñas. Pero hay que diferenciar entre experiencias particulares y el mensaje social. El mensaje social sigue siendo, tú no lloras porque eres niña y tú no puedes parecer niña ni hacer cosas de niña, como jugar con muñecas, como jugar con niñas, etc. Y el tercer aspecto que se les dice a los niños es, tú debes de aprender a ser rudo, a ser fuerte, debes de aprender la masculinidad. La masculinidad implica sobre todo que los niños aprenden a ejercer prácticas de violencia. Pero aquí hay una trampa. La práctica de violencia es enseñada a los niños con una pedagogía lúdica. Y entonces muchos niños aprenden que la violencia es un juego. Incluso aprenden a no conceptualizar la palabra violencia. Aprenden a maltratar, pero no comprender que eso es violencia. Aprenden a competir, aprenden a golpear, aprenden a patear, pero no conceptualizan la palabra violencia. Lo que sí conceptualizan es que todo eso es un juego. Cuando la práctica abusiva es interpretada cognitivamente como un juego y no como lo que es violencia, entonces lo que hemos estado observando es que se han educado generaciones de niños naturalizando la práctica abusiva sin conceptualizar la palabra de violencia. Esto pues ya lo tiene internalizado para cuando entran a la adolescencia, el trato rudo. Una de las primeras personas receptoras de este trato rudo es las mujeres, las jóvenes, que al recibir el cortejo de parte de los hombres, inicialmente en la cuestión de la luna del amor romántico, pero ya después como noviazgos o relaciones erótico-afectivas que no están en el noviazgo y que llegan a establecer las y los jóvenes, no es raro que varios hombres jóvenes continúen con esta práctica lúdica pero abusiva, en donde ella lo que dice, estoy viviendo violencia, estás abusando de mí, pero él lo que experimenta es el juego y no lo conceptualiza como violencia. Entonces, esto los hombres jóvenes lo padecen mucho porque cuando se quieren acercar a las mujeres, pues se acercan usualmente, no en todos los casos, pero sí en muchos, de manera ruda, celando, controlando. Y ella, al tener ya más información, las mujeres jóvenes y no dejarse, les dicen a ellos que, que no abusen, que no las lastimen, pero ellos no lo ven. Ellos, incluso comentando entre pares, lo ven tan normal, tan natural, que piensan que ellas son unas exageradas. ¿Qué es lo que sí ven los jóvenes? Pues los jóvenes lo que sí ven es el deseo por las mujeres, en el caso de que sean la mayoría heterosexual, o por otros hombres, en el caso de que sea homosexual la orientación.
pero al final se acaba siendo una combinación donde afecto y amor se combina con control y abuso, y con la búsqueda del acceso al cuerpo de las mujeres. El cuerpo es concebido por muchos hombres jóvenes como un objeto que hay que poseer. Entre más se obtengan o se posean esos objetos, no nada más el de una mujer, sino el de varias, pues el hombre se siente más hombre, el joven se siente más hombre. Esto es fomentado por otros hombres, por los padres, incluso por algunos maestros. No en todos los casos los hombres actúan así. Estoy hablando sobre todo en aquellos casos donde los hombres relacionan sus prácticas eroafectivas y amorosas con prácticas de abuso de poder y de control. Eso es hacia las mujeres en la adolescencia. Entre hombres adultos, pues lo que se llega a dar es, entre hombres jóvenes lo que se llega a dar son las conductas de riesgo. Los hombres jóvenes dicen, hay que demostrar quién es más hombre. Incluso los pares o compañeros, pero sobre todo los adultos, maestros, otros hombres en la comunidad, papá, exigen eso a los hombres. Se les pide sobre todo a los jóvenes que deben de dar una prueba de virilidad para demostrar que no son gays, que no son amanerados, que no son putos, que no son etcétera, y que ya pueden ser realmente hombres. Y entonces a estos hombres jóvenes se les impone una serie de prácticas de riesgo, consumo de alcohol, de drogas, actos de peligro, donde igual que en la infancia pasan esas conductas por la idea de pensar que se es muy hombre, que eso es un juego. Entonces prevalece este sentido lúdico incluso en la adolescencia. En la época de la adultez, pues eso cambia un poco. Eso cambia un poco sobre todo porque se ejerce la práctica de riesgo y de abuso, pero ya en el trabajo. A los hombres lo que nos cae el 20 en la etapa de la adultez es que todo lo que aprendimos sobre el abuso de poder y que no nombrábamos como tal, adquiere sentido en el trabajo. Y que esa rudeza, esa fuerza, esa insensibilidad, pues nos sirve para trabajar y trabajar. Entonces, pues lo que estamos teniendo es hombres que continúan con esta poca expresión emocional, que en algunos casos o en muchos casos continúan con relaciones donde se busca el control de la pareja sin saber manejar los conflictos y se busca el dinero y el poder. Pocos hombres no entran a ese esquema, la mayoría de los hombres lo hacen. No porque los hombres sean malos, tan solo porque los hombres han aprendido a valorar la masculinidad y esta está vinculada al poder y al control, a la jerarquía. Y en ese sentido a los hombres les preocupa sobre todo ocupar puestos jerárquicos independientemente del lugar en donde trabajen. Les preocupa mantener el control de la pareja, mayor o menor, aunque ésta sea una mujer autónoma o no. Y en todo eso, pues los hombres acaban dañando sus relaciones, en muchos casos, no en todos, y acaban maltratando sus cuerpos, porque en general no hay una cultura del autocuidado del cuerpo. Esto es lo que nos lleva, y es lo que nosotros hemos observado en el trabajo con hombres desde hace pues ya casi 30 años, es que los hombres llegan a ejercer prácticas de igualdad. En muchos casos salen de esos esquemas de la masculinidad porque tuvieron un papá que les enseñó eso, porque tuvieron algún maestro que les enseñó el autocuidado, el respeto a las mujeres, pero en otros casos no, combinan esas prácticas de la igualdad con prácticas de abuso. Y entonces los hombres estamos usualmente en esta ambivalencia. A veces ejercemos la igualdad, la cercanía, y a veces ejercemos
el abuso, el maltrato. Cada hombre tendría que sacar como por dónde está, más hacia la igualdad, más hacia el abuso, como por dónde anda. La trampa de esto es que para muchos hombres el abuso y la violencia sí está vinculada a una sensación subjetiva de ser más hombre y ser masculino. Cuando un hombre cambia pañales, cuando un hombre trapea, barre y es igualitario, equitativo, no se siente más hombre. Tan solo lo hace. Pero la identidad en la cual se deposita esa práctica igualitaria, los hombres no la tienen muy clara. Y por eso la igualdad no es atractiva para los hombres, porque no ven ahí su identidad. Y es algo que hay que trabajar con los hombres, esas nuevas identidades que no son masculinidades, como algunos compañeros que quisieran creer. Las masculinidades están también dentro de esas prácticas abusivas, pero son formas más sutiles de ejercer control y poder sobre las mujeres. Aquí hablamos del desmontaje de la masculinidad cuando un hombre realmente realiza prácticas que respetan los derechos humanos de su pareja. Y entonces este hombre, ¿qué identidad está reproduciendo ahí? Pues no está claro. Más bien yo diría es algo que hay que construir. Estas vaivén entre la igualdad y la equidad se da en las relaciones de pareja. A veces los hombres somos muy comprometidos, afectivos, igualitarios con la pareja. A veces no. A veces los hombres violentamos y maltratamos a la pareja. A veces con los hijos y las hijas somos muy afectivos, muy igualitarios. A veces no. A veces abusamos de ellos y los controlamos y los castigamos. En nuestra vida sexual, lo mismo. A veces los hombres llegamos a ejercer prácticas de violencia sexual, ver pornografía, tener consumo sexual de mujeres, comprar cuerpos, o imponer a la pareja alguna forma de práctica sexual que ella no desea. Y a veces llegamos a construir prácticas más igualitarias en la vida sexual. En el trabajo igual, a veces colaboramos mucho y somos muy equitativos, o a veces somos unos verdaderos autoritarios, acosadores sexuales en el trabajo. Todos los hombres circulamos en estas posibilidades y cada hombre tendría que revisarse. Al final, cada hombre al final de su vida pues tiene un salto más cercano hacia la igualdad, la equidad, en una relación y relaciones armoniosas, aunque también puede haber conflictos, pero sobre todo armoniosas con su familia, o hombres que se quedan solos, que son odiados por los hijos, la pareja o las exparejas, y con un carácter siempre hostil, agresivo, violento o deprimidos, en soledad, etcétera. Y yo en estos ya casi 30 años de trabajar con hombres, pues he visto que usualmente los hombres sí acaban cosechando lo que siembran en las relaciones interpersonales. En ese sentido, la actitud crítica es muy importante porque yo tendría que revisarme como qué es lo que más he sembrado. Si he sembrado semillas donde ha habido maltrato, control, en donde ha habido abusos, pues creo que es muy claro lo que yo voy a cosechar. Tal vez en el corto plazo no, porque me tienen mucho miedo, todavía la gente depende económicamente de mí, pero tal vez en el mediano y largo plazo sí. En un libro que escribí sobre violencia de género en personas de la tercera edad, me sorprendía que el 80% de los hombres que entrevisté estaban solos, hombres de más de 70 años, abandonados por sus familias. Y cuando entrevisté a sus hijos comentaban pues, que no los querían justamente por el abuso que habían recibido de parte de sus padres. Y cerca del 90% de las mujeres habían logrado mantener una cercanía más profunda con sus familias, donde los hijos recuerdan usualmente que ellas habían vivido y los hijos
cobijaban, las apoyaban o habían vivido violencia estas mujeres, pero habían sabido tejer una relación saludable con sus hijas e hijos. Los hombres al final somos observados por las mujeres en nuestras contradicciones y tenemos que ver pues qué hacer. Los hombres ante estas observaciones de ellas y críticas, pues muchos recurren otra vez a querer controlar, a querer violentar a la pareja o a los hijos, a las hijas, y lo que acaban haciendo estas personas es alejarse. Nosotros invitamos a los hombres para que hagan un cambio y para que busquemos otras alternativas, que no sean este abuso, este control. Pensamos que cuando los hombres puedan cambiar, hay que manifestarse, pues por aquello que les preocupa a las mujeres, que es la violencia que los hombres llegamos a ejercer. Y hay que alejarse de estas prácticas para empezar a ser fiables en nuestras relaciones con las mujeres. No queremos hombres que sean solo sensibles y que lloren. Lo que sirve son hombres que dejen de controlar y violentar. Y es como muy claro, el problema de los hombres puede tener una manifestación emocional, pero el problema de fondo es el poder. Entonces necesitamos hombres que se reeduquen en otras maneras más igualitarias, equitativas y justas de ejercer el poder. Necesitamos escuelas, instituciones, trabajos que hagan políticas de no acoso, que planeen con perspectivas de género, en donde los hombres nos demos cuenta que hay reacciones institucionales ante las prácticas de abuso de poder que llegamos a ejercer en el salón de clases, con la compañera de trabajo, en la fábrica, en el espacio de convivencia en el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, las instituciones tendrían que reaccionar con legislaciones, con reglamentos, con protocolos para parar estas prácticas de abuso y para fomentar en los hombres la reflexión sobre alternativas al ejercicio de la violencia. En la educación para nosotros es muy importante que en las escuelas se pare la violencia hacia las mujeres, sobre todo en las universidades. Se creen estas políticas internas de atención a agresores y los protocolos para que cuando una mujer denuncie haya un procedimiento establecido donde ella pueda ser apoyada. Y en general, insisto, crear espacios de sensibilización a los hombres. Lo que yo más he trabajado son los grupos de reflexión, que son dispositivos educativos, reeducativos dirigidos a hombres para parar la violencia contra las mujeres. Estos grupos los damos presenciales y los hemos dado en línea. El día 2 de septiembre vamos a presentar una publicación en la Casa de la Cultura de España a las 10 de la mañana en el centro de la Ciudad de México. Si quieren checar nuestra página de Facebook de Hombres por la Equidad o de Roberto Garda, donde presentamos reflexiones y la investigación que hemos hecho sobre esta problemática de atención a los hombres en línea y lo que los hombres pueden cambiar y lo que les dificulta cambiar. Este es lo que nosotros hemos usado. Se llama Nuevas Habilidades para los Hombres. En los hombres identifican sus prácticas de violencia, los hombres tienen sus conductas de violencia, ejercitan actos de igualdad y de bienestar hacia la pareja, la familia y ellos mismos, y en general replantean su proyecto de vida. Trabajamos a través de componentes en los grupos de reflexión. Los hombres identifican qué de sus sentimientos influyen en sus conductas de violencia y en sus conductas de igualdad, y van haciendo consciente qué aspectos qué sentimientos les lleva hacia una posibilidad de abusar o una posibilidad de ser más igualitario, qué ideas les lleva a los hombres a ejercer abuso y qué idea les lleva a estos mismos hombres a ejercer la igualdad. Generan un espíritu crítico hacia las ideas que les llevan a ejercer abuso y un espíritu reflexivo y de comprensión hacia aquellas ideas que les llevan a ejercer la igualdad, la equidad, y pues lo que se espera es que fomenten estas segundas.
Lo mismo con el cuerpo, la comunicación, las conductas. Hay relaciones de la respuesta a violencia violenta con el cuerpo. Hay una forma de comunicarse que fomenta la violencia y hay formas de actuar abusivas que los hombres identifican de manera crítica y autocrítica y construyen desde ahí nuevas maneras de comunicarse, de actuar y de concebir su cuerpo y el cuerpo de la pareja de manera igualitaria y respetuosa. Finalmente, los hombres identifican cómo en su historia de vida aprendieron de mamá, de papá, de cuidadores y con el aspecto de presión social en la comunidad, en la cultura, empiezan a identificar de manera crítica esa cultura, esos aprendizajes familiares en donde ellos aprendieron efectivamente a no respetar a las mujeres, a cosificarlas, verlas como cosa, a responder ante los conflictos con machismo, con violencia, con maltrato, y empiezan a hacer una crítica a esos aprendizajes familiares y sociales y a formular otro tipo de aprendizajes que a ellos les pueda servir. Si se dan cuenta, todo esto es muy educativo. Aquí, por eso hablamos de procesos de reeducación. Al fin lo que buscamos es cambiar, dejar, modificar esta masculinidad y construir algo. ¿Qué es eso? Pues podemos llamarle hombres democráticos, hombres que acompañan, hombres que cuidan, hombres todos diversos, hombres habrá como se quiere nombrar. Pero la identidad masculina desde nuestro punto de vista ya está en desuso porque está vinculada para nosotros masculinidad y machismo exactamente lo mismo, son sinónimos. Lo que hay que hacer es construir una nueva manera de relacionarse con las mujeres, que ya no pasa ni por la masculinidad ni por las masculinidades. Si nosotros pensamos en el movimiento feminista nunca propuso una nueva feminidad ni feminidades. Lo que propuso el movimiento feminista fue otra palabra distinta, es empoderamiento, derechos humanos. Nunca ha buscado el movimiento feminista resignificar la palabra en feminidades. Lo que se busca es construir otras identidades desde otras posturas de poder, desde otras subjetividades. Y bueno, pues eso es lo que yo les compartiría. Espero que haya sido de su agrado la presentación y sobre todo para mí el énfasis en la idea de la importancia de la educación y del aspecto crítico en esta reeducación para hombres adultos. Pues por ahí, estimada Claudia, María Aurora, pues no sé, ustedes me dirán. Pues mira, sí, yo tengo un montón de cosas para que dialoguemos y algunas que han estado surgiendo acá en el chat. No sé por cuál empezar, pero bueno, cuando hablas de que un elemento que está siempre presente en las violencias que ejercen los hombres en contra de las mujeres están atravesadas por la jerarquía que se ha construido en la diferencia biológica, la historia, la cultura, la sociedad lo estableció como jerarquías y generó poder y un valor distinto entre mujeres y hombres. Y así se entendió por mucho tiempo, se naturalizó esas circunstancias y se fueron reproduciendo por mucho tiempo. Efectivamente, la lucha feminista pone en análisis esas diferencias, pone en análisis la desigualdad y pugna por la igualdad y lucha por tener los mismos derechos de manera real. Y entonces genera condiciones distintas de relacionamiento. Yo lo plantearía como así, ¿no? Pero que
justo cuando los hombres se ven cuestionados o interpelados para trabajar por la igualdad, para poder tener una forma de relacionarse más sana, de manera igualitaria, entonces sienten temor o preocupación o enojo por perder el poder, el control, y eso es lo que hace que la violencia sea más fuerte. Sobre todo cuando hay dependencia económica, pareciera que dicen, bueno, pues si yo pago, ¿por qué no voy a mandar? ¿No? O si yo doy, ¿por qué me quitas mi poder? Si tú estás en otra condición, aunque sabemos que quienes sean dependientes económicos, pues también trabajan, también aportan, también generan una condición distinta. Entonces, creo que esto se ha agudizado más desde que el mismo sistema ha empujado a que las mujeres estemos ya en el campo laboral, porque así le ha convenido, tampoco son tan buenos, y cuando ya no tenemos, cuando empezamos a tener cierta autonomía económica, autonomía también en generar otro tipo de relaciones, es cuando nos enfrentamos a la difícil situación de encontrar un compañero con el cual pueda compartir mi vida de manera más sana, más igualitaria. Lo entiendo de una manera adecuada para los planteamientos que tú haces. Es las condiciones actuales también las que ponen en jaque a los hombres. Bueno, algo real es que el capital sí permitió el acceso de las mujeres al trabajo por ser una fuerza de trabajo que valoraba menos y que colocaba en puestos de trabajo donde pagaba menos. Pero también es una realidad que el capital empezó a desechar hombres, siempre lo ha hecho. Le salían caros los hombres como fuerza de trabajo. Y entonces el mismo capital en su búsqueda de ser más eficiente, pues quería hacer más con menos, y menos era pues lo que ya Carlos Marx descubrió desde que escribió El Capital, que iba a haber esta sustitución de la tecnología ocupando los puestos de los trabajadores. Por eso se incrementó todo el sector servicios y es el sector que más se ha empujado en la globalización. Eso efectivamente, esas dos líneas, la desarrollo tecnológico y la feminización de puestos de trabajo, ha expulsado a los hombres del trabajo. Pero para muchos hombres las culpables son ustedes, las mujeres, ¿no? Que es algo muy, muy tonto, pero muchos hombres así lo piensan. Y esa situación de precariedad, pues sí, ha llevado a los hombres a construir un enemigo, una enemiga, que es a las mujeres, y pensar que los avances de ellas están en contra de los lugares que ellos tenían antes, de mayor bienestar o de privilegio en algunos casos, ¿no? Entonces, sí tenemos hombres que en la globalización, entendiendo por globalización la producción neoliberal que da prioridad al mercado por sobre políticas económicas de bienestar, sí ha generado en los hombres una precariedad que los hace más letales y más peligrosos. Y en donde ha tenido la habilidad de no mostrarse como el sistema ha tenido la habilidad de colocar en otros sujetos políticos el problema de los hombres, de su precariedad, de su desempleo, de su bajo salario, de sus nulas prestaciones, y que los hombres no se den cuenta que es el sistema patriarcal vinculado al sistema de producción capitalista quien precariza sus vidas.
para el hombre común y corriente, lo que les preocupa es que sean los inmigrantes, las mujeres, los hombres jóvenes, quienes les quiten sus trabajos. Por eso se da esta derechización del mundo, en donde en Alemania, ahora en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, han surgido los nuevos fascismos liderados por hombres, en donde el racismo, el machismo, la homofobia, el clasismo son las nuevas banderas de la ultraderecha, peligrosa, letal, y que va contra, entre otras cosas, los inmigrantes y los derechos de las mujeres. Entonces, sí, lo que comentas, estoy totalmente de acuerdo y realmente es preocupante porque lo que necesitamos es un proceso de reeducación que haga ver a los hombres que no es así como la ultraderecha y los grupos fascistas presentan la realidad, el motivo de su malestar. No es otros y otras, sino es este sistema que está fregando a todos por igual, pero que a base de lucha las mujeres, la gente de la diversidad sexual, los jóvenes y las jóvenes han logrado proteger, han logrado de alguna manera sacar políticas que les beneficia, y los hombres no se ven como un sujeto político desde un punto de vista de género, las mujeres sí. Entonces sí, totalmente de Gracias. acuerdo. Gracias. Justo Jorge León León dice que el análisis crítico o la acción crítica va por recuperar el enfoque de género en el trabajo con hombres como sujetos políticos. Y dice, siento que la academia complica mucho acciones urgentes para que los hombres paremos las violencias y los feminicidios. ¿Qué dirías al respecto? Yo creo que la academia ha caído, se ha dejado seducir por los estudios de las masculinidades, que son una propuesta que busca sacar a los hombres de una reflexión crítica y política. Y estos estudios de las masculinidades, los impulsados por Connell y por ahora muchos doctores y compañeros que han obtenido sus doctorados con base a los estudios de las masculinidades, han construido una ideología. Yo no lo considero un saber riguroso ni ciencia. Yo creo que es una ideología que sostiene que el problema de los hombres son su vida emocional y no su vida política. Entonces, como muy bien lo dice el compañero, el enfoque crítico en el trabajo con hombres hace una crítica a los estudios de las masculinidades, se aleja de estos y coloca el poder en el centro de la reflexión y ve a los hombres como sujetos con poder, donde otros grupos sociales han establecido unas críticas a este grupo por la manera en que este grupo, los hombres, ejercen el poder. Las mujeres, los inmigrantes, las inmigrantes, los y las jóvenes y adolescentes, etcétera, etcétera. Obviamente eso pues, no es cómodo para el grueso de los hombres, pero es importante que los hombres comprendamos nuestro lugar de poder en la opresión, porque desafortunadamente este ha sido usualmente como el opresor. Y yo creo que ya los hombres no quieren jugar ese papel. Pero por eso tienen que ver el lugar histórico que han construido y les han construido, porque para estar en ese lugar, pues les dan premios, les dan derechos, les dan, dirían, privilegios, más poder para estar en ese lugar. Y este es un problema del poder en sí mismo. El poder usualmente no ve su lugar de poder, no se concibe como un poder. Cuando se le interpela, usualmente se victimiza, que es lo que hacen muchos compañeros. Y no, pues creo que tenemos que crear metodologías muy serias, bien armadas, donde los hombres aprendan a formularse y a pensarse distinto de cuando ocupamos lugares de poder por ser jefes,
por ser policías, por ser militares, por ser esposos, por ser padres. Todos los lugares de los hombres tienen una connotación jerárquica, como tú también lo comentabas en tu comentario. Entonces los hombres tenemos que aprender a ver esa jerarquía y darnos cuenta que esa jerarquía no es una responsabilidad, que es sobre todo la responsabilidad de no abusar. Pero lo que los hombres hemos aprendido es, en lugar de tener esa preocupación y esa actitud de responsabilidad, es a tener una actitud lúdica, de juego, de chacoteo, en donde podemos abusar, tocar a una mujer, insultar a una alumna, insultar a un hombre joven, desacreditar a un empleado, amenazar a una empleada, y verlo como un juego, como si no fuera para tanto, como si, no exageres, no es para tanto. Ese velo lúdico es todo un problema que desmontar en el caso de los hombres, porque además lo lúdico está vinculado a productos, mercancías, bienes que los hombres consumen a través del fútbol, de los deportes en general, de los medios de comunicación, donde lo que buscan sobre todo es la distracción, el divertimento, reforzar lo lúdico para que los hombres sigan viendo desde ese lugar el poder. Es un sistema muy bien hecho. Sí, sin duda. Jorge León nos dice, la realidad muestra el aumento exponencial de las violencias basadas en género y feminicidios. Las reflexiones académicas no aportan en paralelos o en parar. Ay, no entendí la última parte. Tiene en pararlos. No sé si esa expresión tenga un significado para ti. Sí, porque es real. La academia, la UNAM, las grandes universidades, la UDG, la Autónoma de Nuevo León, han sido omisas en responder a las mujeres sobre sus demandas, como los casos del Me Too, los tendederos, donde se ha hablado de profesores acosadores, ha hablado de alumnos, compañeros violadores. Y como respuesta, muchas de estas universidades han dado cursos, talleres en masculinidades, que no resuelven ese problema, sino que más bien lo que hacen es suavizarlo, logrando ahora una generación de hombres que ya expresa sus emociones, pero que no tiene una reflexión sobre su control y abuso de poder. Entonces es real, esto no está en las universidades. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro, ha costado muchísimo trabajo que se hable de violencia masculina. Los profesores se enojan, los alumnos se enojan, nadie quiere hablar del tema, y para mí el argumento de respuesta es muy simple. Si tú no ejerces violencia, ¿qué te preocupas? Y si la ejerces, preocúpate para ya no ejercerla. Los hombres inmediatamente, cuando se habla del tema de violencia masculina, se lo construyen como algo personal y que lo estás atacando. Pero esa es una manipulación que hacen los hombres para que se evite hablar del abuso que algunos hombres pueden ejercer. Y si no lo ejerces, ¿qué te preocupa? E incluso algunos que han podido reflexionar un poco acerca de lo que es el género y cómo se construye el género socialmente, lo usan para justificarse como producto de este sistema y no para reflexionar sobre su propia práctica y cómo darle una transformación, ¿no? ¿Sí? Dice, hasta que tomemos conciencia de las razones de nuestra violencia, es urgente detenernos de forma activa. Sí, Detener. yo creo que lo que dices, Claudia, es muy interesante. Muchos hombres han usado el discurso de género para justificar su violencia, diciendo efectivamente que como todo es patriarcado, pues yo no puedo estar fuera del patriarcado. Y pues ni modo, ¿no? Aguántate. O otro discurso muy común es, pues como mi familia y mi padre así era, pues hay un determinismo o estructural o un determinismo en mi historia de vida en donde, pues ni modo, yo soy así, ¿no? Y pues lo que queremos es dejar esa actitud que es muy cínica y efectivamente
reconocer lo estructural, reconocer los traumas en la historia de vida y aprender para construir algo distinto, no para tener una actitud cínica de decir, así soy y ni modo, ¿no? Iliana Lozano dice, gracias por hacer la aclaración de que no todos los hombres son violentos, machistas, etcétera. Muchos han aprendido a ejercer maltrato, abuso y poder a través del ámbito familiar, a través de la casa donde han crecido. También quiero aclarar que hay mujeres controladoras, es que esto es siempre de doble filo, ¿no? Mujeres controladoras que ejercen el abuso, el maltrato, sobre todo hacia niños, niñas, de manera emocional, física y verbal. Bueno, tú das respuesta, tengo un par de cosas que también decir Sobre ante eso. todo, la idea de no nos quedemos con la idea de que alguien es violento. Somos sujetos, somos personas que hemos crecido en relaciones de género y aprendemos a reproducir ciertas prácticas como la violencia o la equidad. Nadie es. Entonces hay que quitarse esa idea. Más bien somos hombres, en este caso hablando de hombres, hombres que ejercen violencia. Pero también estos hombres, hombres que ejercen la equidad. Tampoco hablo de hombres que son equitativos. Y después habría que problematizar las respuestas de algunas mujeres que pueden ser muy agresivas, pero que no son violencia, sino que son más bien formas de resistencia y de salir del ciclo de la violencia, ¿no? Ella lo dice bien, hacia los hijos y otras mujeres, algunas mujeres sí pueden ejercer violencia. Yo no he observado un problema social que nos hable de mujeres maltratando o matando hombres. Eso es una fantasía patriarcal, que es un discurso que es muy común que surja como una manera de empezar a desacreditar un discurso crítico. Gracias. Sí, y pienso cuando estás en medio de un círculo de violencia, pues la violencia se ejerce contra quien consideras inferior a ti. En el caso de las mujeres que reciben violencia de sus esposos o los hombres de su casa, pues ellas la reproducen hacia quienes consideran más débiles o menos valiosos en esa escala jerárquica. Creo que el autoritarismo que tenemos también muy instaurado en nuestro sistema patriarcal, pues genera eso. Un tanto también por ejemplo, los hombres generalmente a los subordinados los maltrata, pero a los jefes les besa los pies porque es como una forma de colocarse frente a quien tiene el poder o quien tiene un valor jerárquico mayor. Hay una jerarquía vertical y eso mismo, ese esquema se repite en las casas, ¿no? Es fuerte. María Aurora quiere comentar. Sí. Sí, bueno, dice Janet Hernández, qué interesante, es más común que personas de izquierda lo digan y acepten, pero los de derecha lo pretenden disfrazar como defensa de la tradición, como que antes todo era mejor. Para los que somos docentes, sería de gran ayuda recomendaciones para detectar discursos y conductas de odio, manipulación. ¿Hay alguna publicación que revele claramente esto, Roberto? Les comparto mi página de academia.edu, todos los libros que he escrito, todas las entrevistas o conferencias que he dado en otros lados sobre estos temas de violencia masculina, de masculinidad, de pensamiento crítico, de la crítica a las masculinidades. Ahí lo pueden bajar. También les comparto un programa también que yo creo que a los profesores les puede servir o a las profesoras para que se los compartan
algún profesor, algún papá que ande ahí de abusador. Un programa que estoy grabando una vez al mes, nada más que ya últimamente no me ha dado mucho tiempo, ya llevo 7 programas. El programa se llama Hombres en Conflicto y ahí yo explico la metodología de trabajo con hombres. Ahí explico de manera muy sencilla qué es la intervención con hombres, por qué es importante que los hombres vayamos a grupos de reflexión. Ejemplifico toda la metodología. Yo creo que les puede servir mucho, incluso para compartir con compañeros, con alumnos, igual con compañeras, pero es un material sobre todo estos de hombres en conflicto dirigido a hombres. Y en mi página de academia ahí pueden encontrar más material. Muchas gracias. Pues ahorita lo vamos a compartir. No sé si lo puedes colocar ahí en el chat. Ah, ya lo puso. Ya Muy ahorita, bien. ya lo puse en Facebook, ahorita ponemos el de YouTube. Roberto, una cosa que me llamó muchísimo la atención, que creo que no es un tema que se ha platicado suficiente, es esto de que los hombres terminan solos, precisamente por el maltrato que ejercieron a lo largo de su vida, tanto a sus parejas como a sus hijos e hijas. ¿Qué más nos puedes platicar? Algo que yo he observado es, pues ya llevo casi 30 años trabajando con hombres. O sea, no es algo que se me ocurra a mí. Siempre cosechamos lo que sembramos. Eso es algo que he visto que es inevitable. Así como es inevitable envejecer, así como es inevitable, no sé, sembrar lo que se cosecha en la relación con la pareja, con los hijos, las hijas. Y muchos hombres no comprenden esta relación entre sus actos y la reacción de otras y otros. Y eso tiene que ver otra vez con la educación. Esta idea patriarcal de yo puedo hacer sin que los demás tengan una reacción es una fantasía que les sale muy caro a algunos hombres y que realmente creen que si gritan no va a pasar nada. Creen que si lastiman no va a pasar nada y pasa. Entonces, yo te diría que lo que yo encontré en esta investigación, pues fue eso. Hombres solos, sin hijos o con hijos muy alejados de ellos. Y la mayoría de los hombres, no todos, dije el 80%. Y ese 20% de hombres que sí lograron tener la inteligencia de hacer un cambio, ofrecer disculpas por ofensas que hicieron y lograron darle un giro a prácticas abusivas para lograr, a veces lo hicieron adrede porque empezaron a envejecer, a veces no, sino que se dieron cuenta que no podían seguir abusando de una pareja, otra pareja, un hijo, otro hijo, otra hija, hasta que entendieron que había que poner un alto. Entonces, las metodologías que hemos creado justamente vienen de la comprensión de que en algún momento tienes que poner un alto. ¿Qué le pasó a este hombre, el tiburón, ¿no? Que dio esta golpiza al adolescente, hasta que alguien le puso un alto y 50 años en la cárcel están buscando la fiscalía porque lo está tipificando como intento de homicidio. Siempre hay consecuencias y eso muchos hombres no lo comprenden. Entonces, pues por ahí va la reflexión. Muchas gracias. Eliana Lozano nos dice que ha visto mujeres golpeando a hombres y violentándolos y a ellos no defendiéndose de ellas. Y nos pone también por acá que también ha visto a mujeres que abusan sexualmente de niños, que conoce muchos hombres que se iniciaron sexualmente siendo niños por mujeres adultas, convirtiéndolo en abuso sexual y ejercido por mujeres adultas hacia niños. ¿Qué le dirías a Eliana al respecto?
Yo creo que diferenciemos entre un problema social, que es una cultura que está matando mujeres, y experiencias individuales donde puede haber mujeres que maltratan hombres. Y habría que comprender ese maltrato. Yo no me quedaría solo con la primera imagen. Esa es la diferencia entre una mirada de alguien que no tiene una formación, de que, pues sí, ves a un viejito que le pega a un adulto y dices, qué viejo tan abusador, ¿no? Y una mirada comprensiva, científica, que va y pregunta, que va y busca comprender qué está ocurriendo en el contexto. Y usualmente cuando preguntamos y buscamos comprender, vemos que es más complejo. En el caso de mujeres adultas con hombres adultos. En el caso de mujeres adultas abusando de niños o de jóvenes, ahí estoy más de acuerdo. Sí, sí, claro que pueden ocurrir esos hechos. Y había que problematizar eso como violencia masculina a través de cuerpos de mujeres hacia otros cuerpos que son feminizados. A mí me preocuparía reflexiones sin enfoque de género, porque el enfoque de género te permite ver sexo, identidad, roles, te permite problematizar desde la condición genérica. Y eso nos saca de criterios o de discusiones de buenos y malos, de mujeres malas que maltratan hombres buenos. No, yo les diría, si hay maestros y maestras, les diría y les invitaría a una reflexión desde el enfoque de género. Porque justamente una reflexión sin género es la que da cualquier gente allá afuera. O sea, eso es lo común. No, creo que como maestras y maestros tenemos la responsabilidad de tener una formación en género para ver y problematizar estos hechos desde un enfoque de género, para ver no solo cuerpos, sino relaciones sociales de poder. Y Muchas, yo creo, muchas gracias. y Sí, yo sí. creo, Roberto, que el hecho de que una mujer adulta tenga relaciones sexuales con un menor de edad, con un niño menor de edad, es un delito y hay que decirlo tal cual. Y hay la responsabilidad de hacer una denuncia penal contra ese comportamiento. Entonces, si se sabe que eso está sucediendo, pues hay que denunciar penalmente. Totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo en la secundaria, una maestra de inglés llegó a abusar de un compañero, pero yo creo que hay que estar muy atentos a que cuando hablamos de violencia de hombres hacia mujeres, evitemos concluir una plática reflexionando sobre la violencia de las mujeres hacia los hombres. Pero que hay que estar muy atentos, es como iniciar una plática sobre la pobreza y acabar hablando de que los pobres son culpables de esa pobreza. Hay que tener mucha sensibilidad sobre cómo en este tipo de pláticas, sobre todo si hablamos de profesores y profesoras que pueden hablar estos temas, de que cuando vas a hablar de el opresor oprimiendo, se va a instalar inevitablemente en el imaginario discursos en donde al final van a buscar que hagas parecer al oprimido como responsable de su opresión. Y no, hay que evitar eso. Hay que estar muy atentos a esas dinámicas de poder que se dan cuando transmitimos la reflexión sobre las desigualdades sociales. Y la de género es una de ellas, ¿no? Es como decir que la gente inmigrante o la gente latina o afrodescendiente es la culpable del racismo, ¿no? Cuando damos una plática sobre el racismo, ¿no? Hay que estar atentos a eso. Muchas gracias y me parece muy puntual lo que acabas de decir. Excelente. Pues no sé si gusten que pasemos a los anuncios parroquiales. Me gustaría mucho, acabo de colocar el evento que van a tener, nos lo platicas, lo comparto para que lo miren y después hacemos nuestros anuncios. Por favor, Roberto, cuéntanos qué va a pasar. Sí, muchas gracias. Ese es el congreso que estamos impulsando del 7 al 12 de noviembre, 7 y 8 en la Ciudad de México, 10, 11 y 12 en la ciudad de Querétaro, por acá yo vivo en Querétaro.
en donde vamos a reflexionar sobre el pensamiento crítico y lo que implica la intervención con hombres, efectivamente. No sé si ya les pasaron el link, se los puedo pasar, para que puedan, para que puedan acceder al micrositio. Va a venir gente de Brasil, Estados Unidos, de España, va a haber conferencias magistrales, talleres. Es una invitación que de entrada es entrada libre, pero si la gente quiere constancia, esa sí va a tener un costo. A la gente de la Universidad Autónoma de México no, ni a la gente de la Universidad Autónoma de Querétaro, que son quienes organizan junto con Hombres por la Equidad. Entonces sí, pues un placer que puedan ingresar, acompañarnos en este congreso del 7 al 12 de noviembre. Sería genial, sería genial. Si nos puedes pasar de una vez el link para colocarlo, también creo que sería bueno, porque yo lo tengo, pero perdido ahí en el WhatsApp con Gabriel. Ah, a ver, se los paso, a ver, véntame tantito. Sí. Y bueno, igual María Aurora, si quieres platicar con quienes nos ven por primera vez. Claro, todos los miércoles tenemos este webinar a las 7 de la noche. Acompáñenos, son temas súper interesantes. Somos Educaréis, Educación Integral en Sexualidad para Docentes. Es un programa nacional. Nos encuentran en Telegram, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram. También tenemos todas estas webinars, están en YouTube, los pueden ustedes buscar. Tenemos también un correo electrónico que es educareis3@gmail.com. También tenemos TikToks y tenemos nuestro sitio en Google Site. Para más informes, pueden ustedes comunicarse al teléfono 81-1073-6208 y o dejarnos aquí sus teléfonos para incorporarlos a tenemos un grupo de WhatsApp también, en donde los podemos directamente enviarles invitación de nuestros eventos. Pues agradecemos, Roberto, muchísimas gracias por su participación, estuvo súper interesante y admiramos tu trabajo, como dices, pues ya eres de los antiguitos, oye, igual que yo. Ya somos de los antiguitos. Ya somos de los antiguitos, entonces me da muchísimo gusto escucharte con nuevas propuestas, con nuevos enfoques. Y se ve que este mundo de los estudios de la masculinidad han estado dando pasos hacia adelante. Muchas gracias. Ahí vamos. Muchas gracias. Pues gracias, Claudia. Gracias, María Aurora, y gracias por la invitación. Me retiro porque ya tengo grupo. Anda, corre, mil gracias otra Hasta vez. luego. Yo ya nada más me quedo para finalizar esto. Gracias. La próxima semana, la semana anterior hicimos el análisis, bueno, EIS en el aula se encargó de hacer el análisis de los libros de texto gratuito de primaria desde el enfoque de educación integral en sexualidad. La próxima semana yo estaré encargada de hacer el análisis de los programas sintéticos para educación inicial y preescolar, porque aún no existen libros de texto gratuito para estos niveles, pero sí hay programas sintéticos que podemos analizar desde la mirada de educación integral en sexualidad. Les esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias y pues saludos a todas. Voy a dejar de transmitir.